La agonía de no sentir dolor es el título del mensaje que le quiero compartir. Hace algún tiempo les hablé sobre la insensibilidad congénita al dolor, que es una extraña condición médica de la cual poco se sabe en sí. Pero se trata de una condición en la que la persona nace con la incapacidad para sentir dolor, por extraño que parezca. Sienten el frío, sienten el calor, sienten la presión, pero no sienten el dolor. Y esto puede parecer algo bueno para muchos, pero en realidad no lo es. Porque el dolor, al menos el físico, nos advierte de que algo está funcionando mal en el cuerpo. Por lo tanto, el no tener este tipo de sensación nos mete en un problema de salud. ¿Por qué les cuento esto? Porque esto me llevó a pensar cómo muchas veces es lo mismo que está pasando en términos espirituales. Estamos en una etapa de la vida cristiana donde tristemente nos estamos convirtiendo en creyentes que no les pesa, que no les duele el hacer las cosas equivocadas. Sabemos cuando las cosas están mal. El tema no es si lo sabemos, el tema es que ya no nos duele como antes. En las sociedades usted va a encontrar personas que son insensibles emocionalmente, es decir, nada les inmuta. Hay insensibles sociales. El país se puede estar cayendo y nada les importa. Pero los peores son los insensibles espirituales. ¿Por qué? Se los dejo en una frase. Porque si no eres sensible a la fuente de todas las cosas, que es Jesús, entonces no eres sensible a nada que sea importante. Insisto, si no somos sensibles a dañar el corazón de Jesús con alguna actitud, comportamiento, con alguna acción pecaminosa, menos que nos interesen las otras cosas, la familia, una esposa, un hijo, un papá, una mamá, un amigo, el servicio en la casa del Señor, etc. Todo está implícito cuando hablamos de ser sensibles al corazón del Señor, ser sensibles a su voz, ser sensibles a nuestros comportamientos que a veces se pueden ir por los caminos equivocados. Quiero llevarlos a un pasaje en el libro de Efesios, en el capítulo 4, verso 17 al 20. 3 versículos, pero 3 versículos que creo que enmarcan un cambio de tono en la carta que escribió Pablo. Pablo escribe esta carta a una iglesia en la que no trata asuntos puntuales, trata asuntos genéricos. Cuando ustedes leen, por ejemplo, la carta de los Colosenses, se van a encontrar, algunos teólogos le llaman cartas gemelas, porque se parecen mucho, tienen temáticas casi que parecidas, y en algunos versículos pareciera que hubo un copy-paste. Solo se agarró un versículo y Pablo dice, me parece esta idea y la voy a compartir ahora también con esta otra iglesia. Parece que hizo eso en algunos pasajes. Son cartas muy parecidas. Pero en Colosenses llega a tratar algunos aspectos específicos. En Efesios no. Quizás porque finalmente Efesios representa mucho, describe mucho lo que es la iglesia hoy por hoy. Con el pasar de los años es una carta que bien pudiera estarse refiriendo de manera puntual a cualquiera de nosotros. Pablo le dijo esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, las cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Quiero que presten atención a la primera parte de estos versículos. Pablo comienza diciendo, esto pues digo y requiero. Puede que parezca una palabra más dentro de la oración que él está construyendo, pero quiero que presten atención a esta palabra, porque puede que para muchos de nosotros, cuando lo leemos, es casi como que alguien diciendo, esto es lo que les pido que escuchen o que atiendan. Pero no es una solicitud casual lo que está haciendo Pablo. Cuando usa esta palabra, al menos en el original griego, literalmente significa, esta es una seria advertencia.
Es una fuerte protesta que estoy haciendo acá. Si pudiéramos parafrasearlo, es casi como que Pablo estuviera diciendo: hey, iglesia, por favor, no se den el lujo de no prestar atención a lo siguiente, porque lo que les voy a decir es muy serio, es mortalmente serio. Aquí estoy cambiando el tono de la carta porque a continuación les diré cosas que son claves, que pudieran marcar un antes y un después en sus vidas, un parteaguas, un antes y un después. Y escuchen lo que sigue. Ya no andéis como los otros gentiles. Comienza con un consejo: ya no anden. Esa expresión, ya no andéis, se pudiera traducir también como no se sigan moviendo en la misma dirección. No sigan en la misma ruta que llevan hasta este momento. Pensé por un momento mis decisiones, las que he tomado en los últimos días. ¿En qué dirección me han llevado? ¿En qué ruta lo han conducido las últimas decisiones que usted ha tomado? Piensa en un momento en las decisiones a nivel financiero, aquellos que han tomado decisiones de gran envergadura en términos económicos. Tal vez han invertido algo, tal vez se endeudaron en algo. Esas decisiones financieras, ¿en ruta a qué lo condujeron? Voy a ser todavía más explícito. Hay personas que tal vez hace poco se endeudaron, quizás en diciembre aprovecharon que les cayó un poquito más de dinero, se endeudaron con alguna casa comercial, con algún banco para sacar algo que tanto querían, y a lo mejor la deuda se hizo de forma irresponsable. Y esa decisión financiera los ha llevado a una ruta que hoy por hoy tal vez les va a llevar a la angustia, a la ansiedad, a la preocupación, al estrés, al pensar mes tras mes cómo van a hacer para pagar las cuotas en el banco, etcétera. Decisiones como esas tienen una dirección. Decisiones matrimoniales, familiares, decisiones sentimentales. Muchachos, la decisión que estás tomando de darle rienda suelta a una emoción te va a llevar hacia algún lado. ¿Hacia dónde es? ¿Más cerca de Dios o más lejos? Porque todo lo que estoy decidiendo está definiendo la ruta que va a tener mi vida. ¿Qué ruta tiene tu vida en este momento? Y la otra pregunta es: ¿vale la pena continuar en esa dirección? Al menos Pablo le estaba diciendo a esta iglesia: ya no anden como los otros gentiles. Porque básicamente Pablo les estaba advirtiendo de que la vida que estaban llevando se parecía mucho a aquellos que no conocían del Señor. Hay momentos cuando mi vida pareciera que Dios está muy ausente. Es decir, pareciera que no le he estado prestando atención a los principios de Dios y estoy tomando decisiones en base a mis propios caprichos, a mis propias emociones, a mis propios deseos, y cada vez estoy más distante del propósito que Dios tiene para mí. Y observen lo que continúa. Efesios 4:17, que andan, refiriéndose a los gentiles, en la vanidad de su mente. Las personas, cuando comienzan a distanciarse de la dirección divina, comienzan a llenar su mente de mucha vanidad. La palabra vanidad para nosotros tiene una definición diferente a la que Pablo le quiso dar. Vanidad en la Biblia significa vacío. La palabra vanidad en el original griego puede traducirse como vaciedad, sin propósito, sin dirección, sin sentido, algo que no va hacia ningún lado. Las personas con una mente vana son las personas que buscan algo, pero nunca lo encuentran porque no saben lo que necesitan. Son las personas que piensan que necesitan tener una relación de noviazgo, que necesitan casarse para estar feliz. Pero cuando lo consiguen se da cuenta de que de todas formas le hace falta algo. Es la gente que piensa: si cambio de trabajo, entonces voy a estar bien. Y a lo mejor sí hace falta cambiar el trabajo, pero erradamente creemos que es el cambio de trabajo lo que te va a dar lo que necesitas. Y no, tal vez es un proceso más que tenés que pasar, pero no es en el fondo lo que requerimos para hacernos sentir satisfechos. La mente vana nos hace creer que requerimos de algo o de alguien. Y seguimos dándonos cuenta que después de todo seguimos insatisfechos. Salomón escribió en Eclesiastés, capítulo 1, verso 7, si lo tiene por favor en su Biblia,
Búsquelo conmigo. Dice que los ríos desembocan en el mar, pero el mar nunca se llena. Luego el agua vuelve a los ríos y sale nuevamente al mar. Todo es tan tedioso, imposible de describir. Noten la forma en la que está describiendo un comportamiento natural en el ser humano, Salomón. Dice, los ríos vuelven al mar y luego el agua del mar vuelve al río. Y ese ciclo se vive repitiendo. Lo que está diciendo Salomón es esto, ¿sabes qué? Mi vida a veces es parecida. ¿No le ha tocado sentir algo así? Sentir que la vida se vuelve una rutina tan predecible. Me levanto a las 5 de la mañana, me alisto, preparo a los niños, salgo al trabajo, regreso a las 6, preparo la cena, me duermo, de lunes a viernes la misma tónica. El río vuelve al mar y el mar regresa al río. A lo sumo cambiará el domingo que venimos a la iglesia, o el miércoles si algunos se vienen también al servicio. A lo sumo. Puede que al comienzo sea natural, por supuesto, la rutina, pero con el pasar de los 10, 15, 20 años, uno se da cuenta que la vida va hacia ningún lado. Y simplemente estamos sobreviviendo, existiendo, sin ir en una dirección clara. Una mente vana no tiene propósito, no sabe qué hacer con su vida, no sabe hacia dónde dirigirse. Y observe lo que sucede. No importa cuánto veamos, nunca quedamos satisfechos en ese ciclo de vida donde vamos, regresamos, vemos cosas, oímos cosas, pero nunca estamos satisfechos, nunca estamos contentos, nunca. Por eso no importa lo que usted logre, lo que yo logre, el éxito que llegue a tener, jamás me siento satisfecho, jamás. Porque buscamos la satisfacción en los lugares equivocados, tristemente. Y esa es apenas una de las características de estas personas que se están volviendo insensibles, que ya no les duele todas estas cosas. Observe lo que continúa. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Efesios que también tienen el entendimiento entenebrecido. La capacidad de razonar, mis estimados, escuchen esto, la capacidad de razonar sufre cuando voluntariamente vivimos alejados de Dios. El pastor David Spencer solía decir, si yo me permito el derecho de actuar irresponsablemente, mi mente pierde la habilidad de pensar coherentemente. Es interesante que allá afuera, en la sociedad, se tilda mucho al cristiano de que su vida prima más la fe que la razón. De ahí que nos consideran locos. Porque mucho de lo que hacemos es por fe. Nos movemos por fe, vivimos por fe. Dice la Biblia, el justo por la fe vivirá. Eso a veces se ha entendido allá afuera como que nosotros hemos hecho a un lado la razón y pareciera que el cristiano está divorciado de la lógica, de los argumentos, del pensamiento, de la profundidad, de la reflexión, etc. Pero nada que ver, por supuesto. Todo lo contrario. La gente que está distante de Dios es la gente que justamente ha perdido el razonamiento coherente. Lo que pasa es que allá nos entienden de una manera y es natural en un sentido. El apóstol Pablo decía que la predicación de la cruz es locura para el mundo. Nos miran como locos, pero que me miren como loco es una cosa, que sea loco es otra. Eso a veces, allá nos miran así. Pero la fe, aunque a veces, no a veces, siempre supera la lógica, no significa que sea irracional. Uno no es irresponsable en su fe. No es tirate y Dios te va a agarrar, no. Eso sería irresponsabilidad. Pero uno realmente pierde el razonamiento precisamente cuando comienza a comportarse de forma irresponsable. Ahí es cuando te das cuenta que tenés el entendimiento entenebrecido. Porque pensás
de que te la sabes toda, de que no necesitas el consejo de alguien más. Y uno literalmente se vuelve ciego a ciertos consejos que requiere escuchar. La palabra entenebrecido precisamente hace alusión a estar ciego. Y esto me recordó una escena de Jesús hablando con un grupo de personas. A la distancia y relativamente cerca estaban los fariseos, unos religiosos. Y por favor vean conmigo en el Evangelio de Juan, capítulo 9, verso 39. Y presten atención a esta escena. Dice Jesucristo: yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos. Está hablando un poquito de su propósito del ministerio. Y para demostrarles a los que creen que ven, que en realidad son ciegos. Los fariseos, que están un poquito a la distancia, escuchan lo que Cristo está diciendo y se sienten aludidos. Sienten que Cristo les lanzó una pedrada, una indirecta. Y noten lo que dicen los fariseos. Algunos fariseos que estaban cerca lo oyeron y le preguntaron: ¿estás diciendo que nosotros somos ciegos? ¿A qué te estás refiriendo? ¿Que nosotros somos los ciegos? Y viene Cristo y les responde: si fueran ciegos, no serían culpables. Pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. Lo que le estaba diciendo Cristo, en otras palabras, es esto: el problema de ustedes no es que no miren, es que no se han dado cuenta, que no miran. El problema que tenés, Alberto, no es que sos mentiroso, es que vos creés que no sos mentiroso. Y puedo seguir dando ejemplos. El problema que tenés no es que estás endeudado, es que no te das cuenta que sos irresponsable en la forma en la que manejas tu plata. Y pensás que estás bien, y pensás que sí lo tenés controlado. Estás ciego, Alberto, así de sencillo. Y a veces, mis estimados, yo he tenido que llegar a una conclusión exactamente como esa. Estoy ciego. Estoy ciego. A veces viene en nombre o a través de la voz de mi esposa. Cuando me dices: entendé, no es por ahí, es por allá. No es eso, es aquello. Mi entendimiento a veces se comienza a entenebrecer cuando me estoy distanciando del Señor. Y ese comportamiento irresponsable lleva a que mi mente no pueda reflexionar de manera coherente. Ahí es cuando uno piensa en personas como: tenía una buena familia, una buena esposa, una linda mujer, una mujer que era piadosa, extraordinariamente sencilla, humilde, servicial. Era un hombre respetuoso, servicial, comprometido con la casa, y aún así se fue con otra persona. La mujer se fue con otro hombre, el hombre se fue con otra mujer. No entiendo, dice uno, cómo se les cruzó en algún momento por la cabeza la idea de que era mejor irse con otra persona y desperdiciar lo que ya tenían. Lo mismo sucede con los muchachos, que a lo mejor se han guardado tanto tiempo para llegar virgen al matrimonio, se han guardado tanto y no se han dado cuenta de lo extraordinario de ese proceso, de esa etapa, de ese momento que viven, y luego lo desperdician simplemente por una noche de desorden hormonal. Y uno dice: ¿dónde tenían la cabeza? Salomón dijo en el libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 38, que el que comete inmoralidad sexual le faltan sesos. Es lo que dice Salomón. Es impresionante, dice: el que comete inmoralidad le faltan sesos. Eso dice en la Nueva Versión Internacional. ¿Cómo es posible que hayan comportamientos que no son coherentes? Gente que es estudiada, gente que tiene un montón de títulos colgados en la pared de su casa y con comportamientos que no son coherentes con el conocimiento que han adquirido en la vida. Y no es que tenga que ser equivalente, pero uno piensa: son personas inteligentes en otras áreas, pero en esa área fueron tan irresponsables. ¿Cómo es posible que se arruinaron la vida por no reconocer una ceguera en algún área? ¿Cómo es posible? Y esto lleva
a otro comportamiento. Dice Efesios capítulo 4 siempre, verso 17, el otro. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Porque cuando mi entendimiento está entenebrecido, mi vida se vuelve ajena a la de Dios. La palabra ajeno aquí tiene que decirse, en el griego se puede traducir también como extraño o extranjero. Es cuando mi vida es extraña, diferente a la vida que Dios quiere de mí. Es cuando comienzo a tomar una vía, una ruta, un camino que no debería de tomar. Y lo que antes parecía inconcebible, hoy es posible. Vivo como un extraño para Dios. O en todo caso, Dios se vuelve un extraño para mí. Y observe lo que continúa. Efesios 4:18. Por la dureza de su corazón, los cuales después perdieron toda sensibilidad. Dureza del corazón. Esta palabra dureza es muy importante. Es una palabra que en griego es porosis. Se desprende de otra palabra, de una raíz que es poros. De hecho, porosis, que es lo que se traduce como dureza en la Biblia, de ahí surge, por ejemplo, nuestra palabra osteoporosis. Tiene que ver con aquello que se convierte en algo duro. La palabra porosis en el griego, eso es lo que significa, algo que se petrifica. Trata de describir lo duro, lo más duro que ustedes se puedan imaginar. Pero también es un proceso de endurecimiento. A eso se refiere. Y en términos espirituales, básicamente es la pérdida de toda sensación. Es cuando ya no me duele el pecar. Ya no me duele el estar conversando con una mujer que no es mi esposa y lo que antes quizás me hubiera hecho hacer sentir culpable en la conciencia, ya hoy no. Ya hoy me doy el lujo, me doy licencia para tener pláticas subidas de tono, que tal vez antes jamás hubiese tenido, pero que hoy me las permito, porque ya no me duele, el corazón está duro. Estoy perdiendo la sensación de lo que es bueno y lo que es malo. En otra palabra, en otro pasaje, Pablo habla de una conciencia cauterizada. Hemos hecho una y otra vez lo incorrecto, que llega un punto en el que ya no me duele, ya no me estorba. Hoy le mentí a Julanito, una mentirita, no es que fuera tan trascendente. Una mentirita, ya no me duele. Me doy ciertas licencias, ciertos permisos que antes jamás hubiese imaginado darme. Y suena como que, tan así tiene que ser la vida. Yo sé, mis estimados, que a veces vamos a cometer fallas. Es natural, todos somos seres humanos y todos vamos a cometer errores. Pero no significa que no me van a doler, que no me voy a dar cuenta, que voy a ser inconsciente a los errores que estoy cometiendo. Cometemos, por supuesto, equivocaciones, todos. Si tuviera que pedirle levanten la mano, levanto las dos y levanto los pies. Pero necesito ser consciente también de que no se debe de repetir el comportamiento que acabo de hacer, porque no le agrada al Señor. Necesito mantener esa sensación de dolor en mí, ese dolor espiritual de que hay palabras que no puedo tener, hay conversaciones que no me puedo dar el lujo de desarrollar con algunas personas. Hay cosas en las que no puedo ser permisible en la vida, porque si no, mi corazón se endurece y pierdo toda sensibilidad. Y la consecuencia es esta, versículo 19, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Porque cuando mi corazón se va volviendo duro, yo me entrego finalmente a algo o a alguien. Mis amigos, todos nos entregamos a algo o a alguien. O estás entregado al gobierno de Dios en tu vida, o estás entregado al gobierno del príncipe de este mundo, como le llama las escrituras, al diablo. Pero todos estamos entregados a alguien.
Quizás alguien pudiera decir, bueno, yo no estoy tan comprometido con Dios que digamos así como que fuerte, 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 pero tampoco que estoy allá. Y es que uno, una vez más, en su entendimiento entenebrecido piensa que hay un punto neutral donde no estoy allá, pero tampoco estoy aquí. Y sentimos que estamos ahí, como en el medio, ni tan tan, ni muy muy. Diría Dios, preferiría que fuera frío, dice, pero por cuanto eres tibio te he de vomitar de mi boca. Duro, ¿eh? Porque el que está aquí al menos sabe que está aquí. El que está aquí, en realidad está aquí, pero cree que está aquí. Y ahí es donde necesitamos tener la respuesta. ¿Qué se hace cuando estoy en todo esto? Porque hasta aquí el diagnóstico es pesimista, ¿sí o no? Hasta aquí pareciera que todo ha sido una mala noticia durante este mensaje. Pero aquí viene la buena, porque para todo diagnóstico que Dios nos hace, siempre hay una buena noticia. Siempre hay una salida. Y a mí me encanta saber de que Dios a veces me dice algunas cosas duras, pero no porque quiera maltratarme, sino simplemente porque quiere que yo sepa dónde estoy parado. Como cuando le dijo a Adán y Eva, ¿dónde estás? Luego que Adán y Eva comieron del fruto que era prohibido. ¿Dónde estás? No es que Dios no sabía dónde estaba, es Dios, Él sabe todo, claro está. No es que estaba buscando la información geográfica, te me perdiste, Adán, no estés jugando así, ¿dónde estás? Él sabe dónde está. La pregunta es, ¿vos lo sabés dónde estás? Porque la pregunta era para el corazón de Adán, ¿dónde estás? Es decir, ¿qué hace ahí, Adán? ¿Qué estás haciendo ahí? Ahora, ¿cómo vas a salir? Quiero que vayan, por favor, y con esto voy cerrando el mensaje, al libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1. Observe uno de los mensajes que Dios le dio a la iglesia en Apocalipsis. Yo sé todo lo que haces, le dice el Señor a esta iglesia. Sé todo lo que haces. Piense por un momento que esta es una carta que Dios le está escribiendo a usted. Yo sé todo lo que haces, Alberto. Lo oculto, ahí donde nadie te mira, en tus pensamientos, donde por supuesto nadie puede verte, nadie se da cuenta de lo que pensás. Yo todo lo sé. Y escuchen esto, y tiene fama de estar vivo. Cuando leí esa parte, me sentía aún mucho más confrontado. Porque ¿qué fama tengo yo? Digo fama en el sentido, ¿cuál es la imagen que yo he vendido al grupo de personas que me conoce? ¿Cuál es la imagen que usted ha vendido? ¿Cuál es la fama que usted tiene? A veces quizás he vendido la imagen de alguien que le gusta orar, que lee mucha Biblia, que le gusta servir al Señor, de la familia feliz cuando publico algunas imágenes en mis redes sociales y a uno lo miran con su familia, con sus hijos ahí posando. Tenés fama de tener buena familia, de que tienen buenos momentos. Pero Dios que me conoce puede que me diga, sé que tenés fama de estar vivo, pero estás muerto. Porque yo sí te conozco, Alberto. Yo sí sé quién sos. Vos no sos el de las fotos. Ojalá que fuera ese. No sos el del micrófono. Ojalá fuera ese. Por darles una idea, ¿cuál es la fama que tenemos nosotros? Despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir.
punto de morir, lo que queda. ¿Qué tanto le queda a usted? ¿Qué tanto te queda? Y aún así todavía yo necesito la respuesta. ¿Cómo salgo de ahí? Y la Biblia es increíble porque nos plantea preguntas que son muy confrontativas, pero a la vez nos da esperanza. Porque dice el versículo 3, vuelve a lo que escuchaste. Vuelve. Vuelve. ¿Sabes cómo evitar esa agonía de no sentir dolor? Volviendo al principio otra vez, a lo que escuché, a lo que creí, y retenerlo con firmeza. No te soltes. Arrepiéntete y regresa a mí. ¿Saben qué hago cuando yo sé que he hecho cosas que no le agradan al Señor? Necesito regresar al lugar donde yo encontré gracia la primera vez, que tuve conciencia de mi pecado y que necesitaba arrepentirme. Ahí regresé. Y regresé para escuchar las mismas palabras que escuché la primera vez. Tú eres mi hijo amado y te amo tal y como eres. Y volver a empezar otra vez. Torre Fuerte, una banda cristiana muy reconocida durante la década de los 90, sacó una canción que se llamó justamente así: quiero volver a empezar. Y decía: con un corazón sencillo, como al principio te conocí, y recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir todos los días para ti. Necesito regresar ahí. ¿Qué le parece si cierra sus ojos por unos segundos y hace de esta canción una oración en este momento? Volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí, y recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez y volver a los tiempos de dulce comunión y revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. La marca de un cristiano no es la perfección, es la constante confesión. Eso es lo que lo define a usted y a mí. Y le quiero pedir que por favor cierre sus ojos por unos segundos más y acompáñenme a orar. Señor, esa es nuestra oración. Regresar a ese lugar de donde una vez salimos y que nunca debimos haber salido. Que este sea el día donde
los pródigos que en algún momento decidieron salir de tu cobertura, hoy puedan entrar en sí y regresar a casa y saber de que hay un Padre bueno que estás con los brazos abiertos, no para señalar o juzgar, sino que reconociendo que vienen con corazones contritos y humillados, está dispuesto a hacerles una fiesta, a celebrar que el Hijo ha vuelto a casa. Hazle saber eso, Señor, que no los vas a condenar, les vas a hacer una fiesta, porque corazones contritos y humillados tú no desprecias jamás. Así que, Señor, venimos para hacer las cuentas contigo, porque queremos evitar la agonía de no sentir el dolor por el pecado. Queremos evitar esa insensibilidad de que no nos moleste el hacer cosas que sabemos que son incorrectas. No queremos ser más permisibles con nosotros mismos. Queremos vivir bajo tu gracia, sabiendo que tú eres bueno, bueno, bueno. En el nombre de Jesús. Amén y amén.